Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde la farándula turca cobra vida. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque les traigo un bombazo de esos que hacen temblar el internet. ¿Recuerdan a Hande Erçel y Kerem Bürsin? La pareja que nos robó el corazón en Senkalkam. Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar los últimos rumores, las señales secretas y, lo más importante, las declaraciones que apuntan a que su amor podría ser para siempre. Antes de que me lance de lleno con este notición, quiero recordarles que si les gusta estar al día con todos los dramas, amores y secretos de las estrellas turcas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Les prometo que aquí siempre encontrarán el chisme más jugoso. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan una química innegable, una pasión que traspasó la pantalla y una legión de fans enamorados de su relación. Su romance, como todos sabemos, nació en el set de Senkalkam, una comedia romántica que los catapultó a la fama internacional. La gente no solo amaba a Eda y Serkan, sus personajes, sino también la genuina conexión que veían entre Hande y Kerem. Y es que, ¿cómo no enamorarse? Sus miradas cómplices, sus sonrisas espontáneas y las innumerables fotos y vídeos que compartían en redes sociales eran la prueba de que su amor era real, tangible y sobre todo, muy intenso. Durante su relación nos regalaron momentos preciosos, viajes inolvidables, escapadas románticas y muestras públicas de afecto que nos hacían suspirar a todos. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La ruptura, como era de esperar, causó un revuelo mediático. Los fans quedaron devastados preguntándose qué había pasado, dónde había fallado el amor. Las especulaciones no tardaron en surgir: diferencias irreconciliables, presión mediática, agendas incompatibles. Las teorías eran infinitas, pero la verdad es que nunca supimos los motivos reales de su separación. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las estrellas más brillantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando arduamente, buscando nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de sus vidas por separado, la llama de la esperanza nunca se apagó. Los fans de Hande y Kerem, autodenominados Anker, siempre han mantenido viva la ilusión de una posible reconciliación. Y es que a pesar de la ruptura, la química entre ellos seguía siendo evidente. En entrevistas, ambos se referían al otro con cariño y respeto, recordando los buenos momentos que vivieron juntos. Además, pequeñas señales, como likes en redes sociales y comentarios sutiles, alimentaban las esperanzas de los más optimistas. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación han cobrado fuerza. Varias fuentes cercanas a la pareja aseguran que Hande y Kerem han estado en contacto nuevamente, retomando una amistad que nunca se perdió. Incluso se dice que han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas y paseos discretos. Pero la bomba de verdad llega ahora. Recientemente Kerem Bürsin ha dado unas declaraciones que han encendido las redes sociales y han hecho que los corazones de los fans Anker latan con fuerza. En una entrevista, al ser preguntado sobre su relación con Hande Erçel, Kerem respondió con una sonrisa enigmática: Hande es una persona muy especial en mi vida. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Compartimos momentos inolvidables y guardo un gran cariño por ella. Pero lo que realmente ha causado furor es lo que dijo a continuación. Kerem añadió: creo que nuestra historia no ha terminado. Siento que aún tenemos mucho que vivir juntos. El futuro dirá qué nos depara, pero estoy seguro de que nuestro vínculo es para siempre. Para siempre. ¿Escucharon eso? Kerem Bürsin ha insinuado que su amor por Hande Erçel es eterno. Estas declaraciones han sido interpretadas por los fans como una confirmación de que la reconciliación es inminente. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, felicitaciones y deseos de felicidad para la pareja. Incluso algunos ya están planeando la boda. Calma, calma, mis chismosos. Aún no nos adelantemos a los acontecimientos.
Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es que Ande y Kerem estén felices. Si deciden darse una segunda oportunidad, será una alegría para todos sus fans. Y si no, siempre podremos recordar los momentos mágicos que nos regalaron y seguir admirando su talento y su belleza individual. Lo cierto es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su química es innegable, su conexión es profunda y su historia, aún no escrita, promete seguir sorprendiéndonos. Estaremos atentos a cualquier novedad y, por supuesto, se las contaremos aquí, en su canal de confianza. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su romance en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado los rumores de reconciliación y las declaraciones de Kerem Bürsin que apuntan a que su amor por Hande es para siempre. Y finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de respetar sus decisiones y desearles lo mejor, sea cual sea el camino que elijan. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Hande y Kerem se darán una segunda oportunidad? Quiero saber sus teorías y predicciones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes y noticias de la farándula turca. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Pero, esperen. Que aún hay más tela que cortar. Profundicemos un poco más en este drama turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Para entender realmente la magnitud de estas declaraciones de Kerem, tenemos que analizar el contexto en el que se produjeron, las reacciones que han generado y, por supuesto, las posibles interpretaciones que podemos darle. Primero hablemos de la entrevista en sí. ¿Dónde se produjo? ¿Quién la realizó? ¿Cuál era el tono general? Según mis fuentes y no les voy a revelar quiénes son, mis chismosos, la entrevista se llevó a cabo durante un evento benéfico en Estambul. Kerem, siempre comprometido con causas sociales, accedió a responder algunas preguntas de los medios presentes. La periodista que lo entrevistó, conocida por su profesionalismo y su habilidad para sacar jugo a sus entrevistados, fue la encargada de abordar el tema de Hande. Dicen que al principio Kerem se mostró un poco reacio a hablar del tema, pero la periodista insistió sutilmente, recordándole el cariño que el público aún siente por la pareja Anker. Fue entonces cuando Kerem, con una sonrisa melancólica en los labios, pronunció esas palabras que han dado la vuelta al mundo. Ahora analicemos las reacciones. Como era de esperar, las redes sociales explotaron. El hashtag #AnkerIsrael volvió a ser tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans eufóricos compartieron fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos más icónicos de su relación. Algunos incluso se atrevieron a crear collages imaginando cómo sería su boda. La imaginación de los fans no tiene límites. Pero no todo fueron reacciones positivas. También hubo quienes mostraron su escepticismo, argumentando que las palabras de Kerem podrían ser una estrategia de marketing para promocionar algún nuevo proyecto. Otros, más críticos, acusaron a Kerem de ilusionar a los fans con falsas esperanzas. Como ven, mis chismosos, en el mundo de la farándula, nunca llueve a gusto de todos. Y hablando de interpretaciones, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué quiso decir Kerem realmente con esas palabras? ¿Estaba insinuando una reconciliación inminente? ¿O simplemente estaba expresando su cariño y respeto por Hande? Aquí les presento algunas teorías. ***** La teoría del dejemos que el tiempo lo diga, **** Kerem podría estar siendo sincero al decir que aún tiene sentimientos por Hande, pero también podría estar siendo cauteloso al no querer prometer nada que no pueda cumplir. Quizás esté esperando a ver cómo evolucionan las cosas entre ellos antes de dar un paso más. La teoría del amigos para siempre, otra posibilidad es que Kerem simplemente esté expresando su deseo de mantener una buena relación con Hande independientemente de si vuelven a estar juntos o no.
Al fin y al cabo compartieron momentos muy importantes en sus vidas y es natural que quieran seguir siendo amigos. La teoría del juego de despiste, en el mundo del espectáculo, a veces las estrellas juegan al despiste para mantener a los fans intrigados y generar expectación. Quizás Kerem esté usando estas declaraciones ambiguas para mantener a la gente hablando de él y de Ande. La teoría del amor eterno, y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Kerem realmente crea que su amor por Ande es para siempre. Quizás estén destinados a estar juntos, aunque ahora mismo no sea el momento adecuado. ¿Cuál de estas teorías es la correcta? Solo el tiempo lo dirá, mis chismosos. Pero lo que sí es cierto es que las palabras de Kerem han reavivado la llama de la esperanza en los corazones de los fans Anker. Ahora, centrémonos en Ande. ¿Cuál ha sido su reacción a las declaraciones de Kerem? Hasta el momento Ande no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se ha mantenido en silencio alimentando aún más el misterio. Algunos dicen que está esperando el momento adecuado para hablar, mientras que otros creen que prefiere no alimentar los rumores y centrarse en su carrera. Sin embargo, mis fuentes me han chivado que Ande ha estado muy pendiente de las reacciones en redes sociales. Dicen que le ha sorprendido la magnitud del apoyo que ha recibido la pareja Anker y que se siente agradecida por el cariño de los fans. ¿Será que este apoyo la está animando a reconsiderar una posible reconciliación? Solo ella lo sabe. Pero, ¿qué más podemos esperar de esta historia? Aquí les dejo algunas predicciones. Una posible reaparición pública es muy probable que Ande y Kerem coincidan en algún evento público en las próximas semanas. Si esto ocurre, todas las miradas estarán puestas en ellos. Cada gesto, cada mirada, será analizado al detalle por los medios y por los fans. Una declaración conjunta no descartaría la posibilidad de que Ande y Kerem decidan emitir una declaración conjunta en algún momento, aclarando su situación y poniendo fin a los rumores. Un nuevo proyecto juntos ¿se imaginan a Ande y Kerem protagonizando una nueva serie o película juntos? Sería un éxito asegurado y haría las delicias de los fans Anker. En definitiva, mis chismosos, la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin es un culebrón que nos tiene enganchados. Su amor, su ruptura y ahora estos rumores de reconciliación nos demuestran que la vida real a veces supera la ficción. Estaremos atentos a cualquier novedad y por supuesto, se las contaremos aquí, en su canal de confianza. Así que ya lo saben, mis queridos chismosos, no se pierdan ni un solo vídeo de este canal, porque aquí encontrarán siempre la información más fresca y jugosa sobre sus estrellas turcas favoritas. Y no olviden dejar sus comentarios y compartir sus teorías sobre Ande y Kerem. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y que viva el chisme.